Usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Che Sachá, gráfica publicitaria y Mutual de Seguridad. Agregamos valor, protegiendo a las personas. Muy buenas noches, bienvenidos a Consejo Abierto, todas las semanas en Canal 5, Canal 2, Radio Ancoa, para conversar sobre temas siempre interesantes, a veces locales, a veces regionales, a veces nacionales. Cuando a una persona se le leen sus derechos, cuando a una persona le dicen puede guardar silencio, es parte de su derecho, no entendemos a veces todos los procesos judiciales. Ocurre que vivimos tranquilamente hasta cuando nos encontramos en un accidente de tránsito, hasta cuando hay un asalto o mil circunstancias más. Para conocer sobre la Defensoría Penal que nosotros tenemos que conocer después de varios años que va la ley, tenemos con nosotros como invitado al señor Andrés Manque, que es el Defensor Nacional. ¿Cómo está, don Andrés? Gusto de saludar. Muy bien, muy buenas noches, Raúl, Rodolfo, es un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, Rodolfo Cabello, periodista conocido en la zona, y él nos va a ayudar en esta entrevista. ¿Cómo están? Buenas noches también y al público. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia nomás. Usted, aunque lleva 3-4 meses, parece, un poquito más. 4 meses y medio. En la Navidad por ahí fue. Así es, el 24 de diciembre. Claro, pero no es un desconocido ese tema judicial, lleva muchos años, trabajó en la implementación, me parece. Sí. ¿Puede contar algo de eso? He estado en la fundación de la Defensoría Penal Pública, en sus inicios, luego hice un largo periodo en el Ministerio de Justicia, en la implementación de otras políticas públicas relacionadas con la justicia laboral y de familia y la de responsabilidad penal de adolescentes. Luego trabajé en el extranjero un par de años y volví a la Defensoría hace un tiempo y postulé por el sistema de alta dirección pública, el cargo que hoy día tengo, que es el de Defensor Nacional. Muy bien, nosotros queremos entrar en materia y conocer un marco teórico de lo que es, y vamos a ver un video de inmediato para conocer estos detalles. Lo vemos. La Defensoría Penal Pública fue creada el año 2001 bajo el marco de la reforma procesal penal con el propósito de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado. De esta manera obtiene el derecho a defensa y el debido proceso en el juicio penal. Podemos señalar que a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado defensor. La prestación de los servicios se hace a través de abogados que forman parte de la institución y de abogados privados, contratados a través de licitaciones. El lema de la Defensoría es: sin defensa no hay justicia. En la Defensoría Penal Pública, cada defensor debe velar por su cliente para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal, que todo imputado sea tratado como inocente, que esté garantizado el juicio previo, que éste cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa. Para cumplir su labor, la Defensoría Penal Pública atiende a quienes requieran de sus servicios en todo Chile a través de sus defensorías regionales. Cuenta con una dotación cercana a 600 personas, de las cuales 145 son defensores de la institución y más de 300 abogados privados con los que mantiene contrato a través de licitaciones públicas. La Defensoría Penal Pública ha sido seleccionada entre las mejores instituciones del país. Manténgase en sintonía de Consejo Abierto. Hoy conversaremos con el Defensor Nacional, señor Andrés Manque Malchavsky. Vamos viendo un video sobre la Defensoría. ¿Algún comentario de eso? Parece que hay un par de personas más de las que nosotros dijimos. Sí, nosotros afortunadamente hemos tenido un desarrollo desde el año 2001 hasta la fecha, bastante importante. Lo que ustedes han escuchado y visto en esa breve nota es lo que hace la Defensoría Penal Pública en lo específico. Desde el punto de vista un poco más de políticas públicas y como dice el lema de la Defensoría, sin defensa no hay justicia, ese es el objetivo que hay detrás de la existencia de una Defensoría Penal Pública, que es que el sistema de justicia, y particularmente el sistema de justicia penal,
se legitime y tenga confianza en la ciudadanía, problema que hoy día tenemos transversalmente en todas las instituciones de nuestro país, y yo me atrevería a decir un poco también un problema de desconfianza entre nosotros mismos como personas que somos parte de esta sociedad. ¿Y por qué la Defensoría juega un rol importante en la confianza en el sistema de justicia y que se haga justicia? Es precisamente porque frente a la persecución penal, que también es legítima y un Estado tiene la obligación y el deber de velar porque es quien ha cometido un ilícito sea investigado y eventualmente juzgado y sancionado, con la misma obligación y potencia le debe otorgar a cada ciudadano imputado de un ilícito todas las facultades para ejercer el derecho constitucional de defensa en el marco que establece precisamente nuestra Carta Fundamental. Y en ese sentido, para que en el fondo veamos ambos focos, derecho que va hasta probar su inocencia en juicio, pero mientras tanto me están investigando, tiene que estar completamente sostenida y garantizada la presunción de inocencia, cosa que esa investigación sea realizada en contra de cualquier persona, pero en consideración a inocente, salvo que se le pruebe su culpabilidad. Y esto es tan importante, y a propósito de la confianza y la legitimidad en el sistema, y evitar los espacios de impunidad, que puede ser como no necesariamente visto por la ciudadanía en la función de la Defensoría Penal Pública, es porque cuando estamos investigando a la persona que no es responsable, y terminamos eventualmente declarando que una persona es inocente o no tenía responsabilidad de los hechos, el verdadero responsable está en libertad y efectivamente hay un espacio y una percepción de impunidad en el funcionamiento del sistema, y por eso es tan importante que estén las tres partes: un órgano jurisdiccional imparcial que resuelva y dos partes, una que persigue e investiga, el Ministerio Público, y una que representa a las personas investigadas como la Defensoría Penal Pública. Ya me estoy extendiendo mucho para los minutos de la televisión. No, pero nosotros lo vamos a preguntarle inmediato. Señor Monge, esta es una de las primeras visitas que usted viene a la zona. ¿Cuál es el objetivo? Por lo menos como defensor, digamos. Sí, antes, afortunadamente, he estado, no necesariamente en la capital regional, que es el propósito también de nuestra institución, acercar la Defensoría a la ciudadanía. Estuvimos con el Defensor Regional y todo el equipo de la Defensoría Regional y algunas autoridades también de la región en la inauguración de nuestra Defensoría en Constitución, y hoy día estamos en Linares en la cuenta pública del Defensor Regional José Luis Craig, que la realizó en la mañana, y en que damos cuenta de nuestro quehacer, resultados, recursos que hemos desplegado en el año 2014, y nos pareció una muy buena idea sacarla un poco de la capital regional y acercarnos un poco más a las provincias. Defensor, en este debate sobre, ¿no es cierto?, lo que es seguridad pública, la sensación de inseguridad de las personas, un tema que habitualmente uno se encuentra en el reporteo diario, ¿no es cierto?, del área policial. Hay que partir de un principio fundamental que ustedes ya nos mencionaban, el principio de inocencia de toda persona, ¿no es cierto? Toda persona es inocente hasta que no se compruebe su culpabilidad. Punto fundamental y clave, ¿no es cierto?, para de una u otra forma, si se puede decir, calmar el debate sobre tenemos que hacer la persecución a los delincuentes, la puerta giratoria, y establecer conceptos claros al momento de señalar que el día de mañana a cualquier persona que está en su casa viendo el programa le puede tocar el día de mañana estar frente a un juez y debe tener las condiciones necesarias y mínimas para ser defendido como corresponde. Así es. Y eso que parece fácil señalarlo, decirlo y comentarlo en un debate como este, no es tan fácil. La verdad, nuestra sociedad, por mucho que conoce lo que usted está señalando, que nuestra Constitución, desde nuestra Constitución, no solo nuestros códigos penales y procesales penales, garantiza la presunción de inocencia, otra cosa es que se materialice, que nuestra ciudadanía efectivamente, frente a una persona que recién está sindicada como presunto autor de un presunto ilícito, ambas cosas que hay que probar en un juicio, la ciudadanía ya se forma un prejuicio en orden a la responsabilidad y a la culpabilidad de esa persona, y eso que pasa en nuestra sociedad se lleva también al sistema de justicia, y eso es lo más grave. Y a propósito de casos connotados que estamos teniendo hoy día, en que desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, nos parece para nosotros muy razonable que todas las personas sufran las mismas consecuencias de una afectación como la que estamos hablando, y tenemos personas hoy día de gran connotación política y económica en que están siendo privados de libertad durante la investigación. Privación de libertad que es una de las vías para precisamente no reconocer la presunción de inocencia de una persona mientras está siendo investigada. ¿Y por qué es tan relevante ese traspaso de la visión social
hacia el sistema judicial, que pasa habitualmente por un vínculo desde el punto de vista de nuestros poderes del Estado, por definiciones tanto del Ejecutivo como de nuestro Congreso Nacional, es que el debate acerca de la presunción de inocencia, en particular sobre una medida que garantiza la posibilidad de seguir una investigación adecuadamente respecto de una persona y que pueda hacerlo en libertad o no, es un debate que el Congreso, a propósito de esa percepción que hay en la ciudadanía, ha limitado a la reflexión del juez. Y hoy día los jueces están aplicando, desde el punto de vista de nosotros como Defensoría Penal Pública, de una forma muy extensiva la privación de libertad durante la investigación, y eso es precisamente porque esa reflexión que antes estaba en la judicatura, hoy día lo ha resuelto en abstracto el legislador, y le dice que usted es peligroso para la sociedad o es peligroso que se fugue por el hecho de que su delito tenga tal tipificación, tal pena o las circunstancias que en el fondo el órgano persecutor representa al momento de formalizar, y eso, 2 más 2 son 4, claro. No discutamos si es que es peligro para la sociedad, no discutamos si es peligro fuga, prisión preventiva. Claro, de hecho, Raúl seguramente coincidirá con el análisis de las personas en sus casas. Este tema de las prisiones preventivas es complicado, sobre todo lo que señalábamos, las personas tienden, no sé, de una u otra forma a señalar que todo delincuente debería estar en la cárcel, persona detenida, a lo menos ser enviado a prisión preventiva, y se cae en esta vorágine de querer apretar la mano en una fase inicial de toda investigación. Es un tema, ¿cómo ustedes han socializado esto precisamente de que estas medidas cautelares, la más compleja por cierto, la prisión preventiva para una persona, sean aplicadas en la medida más adecuada y que la gente lo comprenda? Porque la Defensoría debe ser, digamos, dentro del sistema procesal penal, la parte menos popular, digamos, sí, la Fiscalía la que acusa y presenta pruebas. Pero si volvemos al origen de lo que estábamos debatiendo en cuanto a que la única forma de darle legitimidad al sistema y fortalecer la confianza de las instituciones respecto de la percepción que tiene la ciudadanía respecto de ellas es precisamente, entendamos que cada uno de los ámbitos institucionales que se mueven en el funcionamiento de un sistema juega un rol, y el rol que jugamos nosotros es precisamente cautelar los derechos humanos de las personas que están siendo imputadas. Y cuando hablamos de las personas que están siendo imputadas, tal cual usted, don Raúl, lo señalaba al inicio, somos todos nosotros. Si cualquiera de nosotros se puede ver involucrada en una imputación de un ilícito. Nuestra dignidad como personas. Y aún quien ha cometido un ilícito tiene que ser tratado dignamente y con la misma fuerza que el Estado tiene todo el derecho a investigarlo, juzgarlo y sancionarlo, tiene que preocuparse para cuando esa persona salga luego y se vuelva a incorporar a nuestra sociedad, lo pueda hacer en forma adecuada y de una forma en que le permita una reinserción social, laboral, y que no garantice necesariamente que por el hecho de haber pasado por el sistema de justicia penal va a ser reincidente como natural de futuras acciones. Y en eso estamos todos. Una condena fundada respecto de una persona que ha tenido todo el espacio de ejercicio de su derecho de defensa es una condena que legitima al sistema y nosotros no estamos en ninguna posición de observarla. Pero de las 350.000 personas que nosotros atendemos, más de 45.000 son declaradas inocentes o no responsables. O sea, 45.000 personas que fueron imputadas de un ilícito en una instancia que el Ministerio Público, para llevar adelante una adecuada investigación, naturalmente tiene que actuar todavía sin los controles que garanticen efectivamente si esa persona es responsable o no, pero 45.000 personas como nosotros que fueron imputadas... Como un 13%. Como un 13%, exactamente. Y que logramos demostrar de que esa persona no tiene responsabilidad en los hechos. Y vuelvo al tema inicial. Si existe un ilícito, hay 45.000 ámbitos de percepción ciudadana en que eventualmente no está funcionando bien el sistema. Por eso es tan importante que no haya ningún inocente en nuestras cárceles y que no hayan autores de ilícitos en libertad y que en el fondo tengamos un sistema mucho más equilibrado y justo. Para eso tienen que estar presentes todos los actores del sistema. Pero hay un par de cosas que me empiezan a llamar la atención de inmediato. Cuando una persona, por cualquiera de las razones, lo toman, lo van a investigar, esa persona ya sí... lo están viendo en las redes sociales, lo están viendo en la televisión, la radio, que lo muestran, es responsabilidad de todos nosotros, pero eso ya queda con un daño que cómo se lo reparamos después. O sea, hoy día el gran déficit o deuda que tenemos, yo creo, nosotros como Estado y como una república democrática de derecho, es respecto a la reparación, atendido los tiempos en que nos movemos. Google, Twitter,
Facebook, frente a una imputación de una persona que lo vieron en televisión saliendo de un cuartel policial y siendo llevado a una audiencia, a un tribunal, sindicado como responsable de un ilícito, esa persona, si uno lo googlea, porque aparecen los nombres, apellidos, las cédulas de identidad, más adelante, bueno, se le reconocieron sus derechos, salió en libertad, eventualmente el verdadero responsable fue condenado, pero yo me sigo metiendo a Google y sigue apareciendo esa persona como investigado por y si pues, llevamos a casos complejos como delito sexual. Suena, claro. Exactamente, por eso es tan importante como agente de movilización social, porque este es un problema político-social, es más que policial y penal. Como el real agente de movilización es la educación, y en eso los medios de comunicación juegan un rol fundamental. O sea, de verdad, por eso, cada vez que nosotros como defensores penales públicos somos requeridos, ahí vamos a estar. Y si no estamos, por favor, represéntenos, porque estamos cometiendo un error en la dimensión que tenemos de responsabilidad como funcionarios públicos, porque es fundamental tener estos contactos, estos espacios que ustedes nos brindan para aportar un grano de arena en la conciencia que como sociedad debiésemos tener, para no caer en temas que hoy día podemos estar viendo como justicia por mano propia, linchamientos en la plaza pública, que hoy día aparecen como expresiones, las detenciones ciudadanas, en que afortunadamente los medios de comunicación nos han ayudado mucho a las instituciones del sistema a entender de que aquí, ¿sabe qué? Paremos un poco, veamos los fundamentos de estas reacciones, pero son reacciones completamente inadecuadas y que provocan un daño bastante mayor que se está tratando de evitar. Profundizar en eso luego, sí, yo creo que es un tema para... Me parece va a profundizar mucho, pero señor Manco, usted sabe que hay cosas esenciales en televisión y una de ellas es un mensaje comercial. Mi familia viene del Piamonte italiano y según los antecedentes que tenemos, hace 300 años están haciendo vinos de calidad. En Chile desde 1906 tratamos de hacer eso. Hoy, la cuarta generación, mis hijos, están involucrados en lo mismo. A través de la Ruta del Vino, nosotros promocionamos el Maule como un destino turístico. La idea es mostrar la riqueza, la concentración, la fruta, los aromas, la diversidad que tiene este valle y que hace la diferencia con sus vinos tanto en Chile como en el mundo. Nuestros vinos se caracterizan por tener concentración y una acidez más alta propia del Maule. Esa es la diferencia fundamental y por eso hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales. La medalla de oro recae en la línea Balducci con su vino Carmener Reserva. El encanto del invierno en Cabañas Montserrat, un mágico entorno de cerros, árboles, pájaros, aves domésticas, tranquilidad, espacio para caminatas, cabañas amplias, cómodas, calefaccionadas, servicio de televisión satelital, telefonía móvil. Usted y los suyos necesitan descansar, conversar, unirse a la naturaleza. Cabañas para 4, 6 y 12 personas. Quinchó, en el Peñasco, kilómetro 19 a solo 23 minutos de Linares. Cabañas Montserrat. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Chesacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones.
Ches Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. La Mutual es seguridad, prevención, competitividad y calidad de vida. Seguimos en Consejo Abierto en esta conversación con el Defensor Nacional Andrés Manqui. Me gustaría que nos explicara, porque lo hizo, pero a adultos, me gustaría que se lo explicara a un niño ahora, porque deben haber muchos en la sintonía, cómo funciona esto. Uno ve a don Sabas Chaguán que empieza a atacar allá, pero usted tiene que defenderlo para que un juez diga, a ver, ¿cómo es esta cosa, así o no? ¿O está muy simplificada? Es que es así, y sí, para que lo entiendan los niños que pueden ser también telespectadores de este programa, o los padres de esos niños, es lo que pasa en un aula, en una clase, guardando las proporciones y los roles específicos. Los niños tienen problemas en sus salas de clase de eventuales agresiones o supuestas agresiones. Una persona puede estar haciendo un trabajo específico muy delicado y que le ha tomado bastante tiempo y que le ha costado, un trabajo manual por así decirlo, y viene otro compañero y le pasa a llevar la mano y le rompe el trabajo. Esa es una agresión, y la sensación de ese niño víctima, por así decirlo, y de la visión que él tiene sobre este presunto delincuente que le ha roto su trabajo, bueno, ese problema no lo van a poder solucionar los dos compañeros del colegio. Necesitan que la profesora intervenga, ¿no es cierto? Y esa profesora lo primero que va a hacer es preguntarle al niño, ¿qué te pasó? Bueno, me empujaron, me agredieron y además me rompieron el trabajo fruto de todo mi esfuerzo. Al otro alumno, ¿y qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Señorita, la alfombra usted sabe que está mal pegada en la escalera de acceso a la sala, me tropecé, me caí y al apoyarme pasé a llevar a mi compañero y le pido todas las disculpas del caso porque efectivamente yo vi el esfuerzo que estaba poniendo en su trabajo. Y eso permite a la profesora hacer una reflexión y explicarle a ambos niños la situación que acaban de vivir en un contexto completamente con la impresión que originalmente tenían ambos, sobre todo la persona que se sentía como afectada en una legítima acción dentro de una sala de clase. No sé si fue muy limitado, pero de eso se trata. Lo que parece ser, necesitamos testearlo, porque si en el fondo ese niño es un agente de bullying y lo que buscaba era precisamente dañar al otro, causarle un daño en el trabajo que hacía y también en su visión psicológica, también hay que ver dentro de una sala de clase qué es lo que hacemos con el bullying infantil en nuestros colegios, pero necesitamos un tercero que esté mirando esta situación. Sí, estábamos checando algunos datos a propósito de la cuenta de gestión del defensor ¿no es cierto? Regional, José Luis Craig, sí, que también lo acompaña. Nos acompaña cámara, aquí, está en la barra. Digamos. Claro, a ver, las cifras que entrega él son bastante importantes. Por ejemplo, durante el 2014 se atiende a 19.608 personas, 100.000 audiencias, total cobertura en el Maule. ¿Cómo han observado precisamente esa gestión del defensor regional? El defensor regional es uno de nuestros defensores con mayor experiencia, está hace muchos años con nosotros. No nace él como defensor regional, nace como defensor local en localidades pequeñas, luego pasa a ser defensor local jefe, otros cargos directivos hasta llegar a ser defensor regional. Es una promoción, una visión de carreras y talentos que nosotros en la Defensoría Penal Pública tratamos de visualizar y capitalizar para que tengamos a las mejores mujeres y a los mejores hombres en los puestos que son más claves dentro de la institución. Y respecto de las cifras que usted señala, efectivamente hay algo que parece que no se nota, y a propósito de lo que estamos hablando, la confianza en las instituciones, nosotros en el concierto latinoamericano tenemos ciertos estándares que lo damos por conseguido, porque lo tenemos conseguido, como los temas de cobertura. Es un sistema de justicia que llega a todos los ciudadanos. Cualquier persona que no tenga un abogado privado tiene un abogado defensor público, especialista, calificado, y que por los resultados que tenemos, a la luz de los grandes números, tenemos mejores resultados que los abogados del ámbito privado. Por lo tanto, estamos en
ideal de los FONASA, por así decirlo. O sea, en el fondo son abogados públicos, pero son de los mejores abogados de la plaza, e invertimos mucho en mantener esa capacitación y esa especialización. El problema, sí, de las cifras que usted menciona, de las 100.000 audiencias, han crecido mucho las audiencias. Y han crecido precisamente por una línea que parecemos ignorar, en ciertas modificaciones que se hicieron a nuestro sistema procesal penal, específicamente en relación con las sanciones o las penas que se le aplican a los responsables, y no sé si lo han escuchado o los telespectadores lo han escuchado, pero el sistema de penas sustitutivas. Sí. No necesariamente, una cosa es que sea investigado, sea juzgado, es responsable y sea castigado, pero no necesariamente el castigo que necesita esa persona, la víctima y la sociedad, es la privación de libertad para la persona responsable. Pueden haber otras, y ese trabajo para identificar cuáles otras, y si es que una comunidad en específico tiene una oferta para que se produzca esa otra sanción, genera una serie de audiencias, a las cuales no se le está entregando al sistema todas las condiciones y los recursos para poder llevarlas adelante adecuadamente, y entre medio salimos hoy día con proyectos que se están discutiendo en nuestro Congreso que limitan la aplicación de las penas sustitutivas, que estamos en proceso de implementación. Todavía llevamos 1 año y medio recién iniciado, y estamos todavía sin siquiera la primera evaluación de las conveniencias de esas, y ya estamos fortaleciendo la privación de libertad como sanción para los delitos de hurto y robo. Me parece a mí que son muy eficientes, sí, en algunas cosas, porque cuando uno escucha la noticia dice un joven de 17 años lleva 45 veces detenido y aparece de nuevo, son muy eficientes. ¿Ustedes lo sacan o cómo funciona eso? Es que hay que pensar precisamente respecto a lo que estamos hablando de la privación de libertad. Y la mayoría de los casos son de jóvenes. Claro, muchísimo. Entonces debemos entender que ese joven tiene un problema social, porque hasta antes de cierta edad no es responsable penalmente, podría no pasar 45, sino tener 200 sanciones, y nosotros como sociedad debiésemos respetar que no se nos puede siquiera ocurrir privar de libertad o aplicarle el sistema penal o policial a un niño o a un adolescente. A los que sí se les puede aplicar la responsabilidad penal. ¿Los adultos a veces? Bueno, es que ahí es estrategia de persecución penal, porque si en el fondo, porque son guiados por los adultos que no aparecen en la responsabilización y en la posibilidad de seguir en contra de ellos, vamos a castigar a los jóvenes, bueno, es un mal camino como estrategia de persecución penal. Lo que tenemos que hacer con esos jóvenes es darle una oportunidad para que no sean utilizados por los adultos y para que tengan acceso a que en el fondo no les salga conveniente, porque no tienen responsabilidad penal, no les salga conveniente incorporarse en estos hechos policiales y penales, y esa es la única forma de lograrlo. No es incorporarlos 45 veces al sistema y luego sacarlos en libertad porque no tienen responsabilidad penal o porque tienen derecho a estar en libertad, sino que son políticas sociales que abundan, que se enfocan precisamente en ciertos déficits que en determinados ámbitos de nuestra juventud tenemos en muchas localidades y zonas de nuestro país. Defensor, recordar la cifra de sentencia absolutoria a nivel del país, ¿cuál es aproximadamente? Aproximadamente 31, 32%. Aquí estamos en el 30, 29, algo. El región de Maule 29,1, ¿está bien? Sí, dentro de los parámetros. Está dentro del promedio que déjeme decirle que es alto para un sistema de justicia penal. No es habitual que en los juicios orales tengamos estos estándares de absoluciones, porque si bien es un sistema que funciona con 3 actores relevantes, el juez, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública o un defensor privado, donde no intervenimos nosotros, quien define que de todas las salidas que permite el sistema se vaya a un caso a juicio oral, fundamentalmente quien tiene esa muñeca, la principal, todos intervienen, es el Ministerio Público. Por lo tanto, debiese seleccionar también los casos de manera de llegar en porcentajes más altos que el 70% a condena. Ahí tenemos una reacción, desde mi punto de vista, de una organización del Estado que frente a la desconfianza de la gente en orden a buscar una salida distinta de la privación de libertad máxima en un juicio oral, llevan a juicio cosas que en el fondo debiesen terminar en una etapa inmediatamente anterior. La Defensoría Penal depende del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Somos un organismo relacionado. Pero usted plantea ahí en la cuenta pública a propósito del defensor regional una materia nada de menor, avanzar en lo que es la autonomía de la Defensoría Penal Pública, porque el Ministerio Público es autónomo. Sí, uno piensa, como dice Alejandro Sanz, por Dios que no entiendo nada, pero si ustedes quieren juzgar, no sé, a alguien que el Estado, no sé, con
con cualquiera, el Estado está en contra de ellos, pero ustedes son dependen directamente del Estado, ¿cómo lo van a defender, digamos? Y eso puede ser con una etnia, con cualquiera. O sea, suena ilógico, y por el otro lado la político eventualmente del gobierno de turno. Sí, claro, porque no es solo el Ministerio Público, sino que muchas veces el Ministerio Interior ejerce querellas, digamos, como un querellante particular, por así decirlo, coadyuvando a la labor del Ministerio Público, que pertenece al mismo gobierno que pertenecemos nosotros como defensores penales públicos. Entonces ahí no me suena esa parte. A mí tampoco. Ah, ya. Por eso estamos en este propósito, pero no es con la idea de una sofisticación institucional, sino que precisamente porque le hace mal al sistema. Cuando hablamos de la legitimidad y la confianza en las instituciones, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Para que un ciudadano confíe en la Defensoría Penal Pública, la primera confianza que nos tenemos que ganar es de nuestros usuarios, que luego pensaremos la gente que todavía está viendo nuestro funcionamiento y no pasa a ser usuario nuestro. Si el usuario tiene legítimas dudas, es decir, bueno, esta relación de confianza que debe existir entre una persona imputada y su abogado defensor, la puedo sostener, la puedo materializar al 100%, con un defensor que depende del Ejecutivo. Eso puede pasar en el caso de Mapuche, por ejemplo. En el caso Mapuche... Ustedes están defendiendo a alguien, pero el mismo Estado que lo puede hacer. Así es. Y en los casos del conflicto territorial, en los casos de los problemas que tenemos en el norte con la etnia aymara, y también con cualquier persona que recurra a nosotros solicitando defensa pública. Le quita legitimidad a una institución como la Defensoría en su función, en la relación con la ciudadanía, no en la relación entre nosotros mismos. Nosotros estamos dotados de recursos, de infraestructura, podemos actuar independientemente de las audiencias, pero hay un tema de afectación precisamente en la confianza que los ciudadanos van a tener en una institución como esta, en la posibilidad específica de nosotros tener un punto de vista del mismo nivel y jerarquía que pueden tener los otros actores del proceso, en el debate de políticas públicas como la que estamos hablando de si es que vamos a fortalecer o no la presunción de inocencia, si vamos a privilegiar o no la privación de libertad, en que así como en audiencia actuamos en igualdad de armas, perdone que lo ponga como ejemplo, fiscal, defensor y un juez que resuelve, bueno, en el debate, antes de que yo llegue a audiencia, tengo que estar al mismo nivel que los otros actores, porque si no, en el Congreso o por definiciones de un gobierno me tienen ganado la mitad de la actuación de que yo puedo hacer como defensor, como el caso que veíamos de la prisión preventiva. El debate que pueden hacer hoy día los defensores es más de un 50% respecto de esa medida cautelar, en ese debate de esa audiencia específica, lo tengo perdido por una modificación legal. Bueno, hagamos una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos de inmediato aquí a Mi familia viene del Piamonte italiano y según los antecedentes que tenemos, hace 300 años están haciendo vinos de calidad. En Chile desde 1906 tratamos de hacer eso. Hoy, la cuarta generación, mis hijos, están involucrados en lo mismo. A través de la Ruta del Vino, nosotros promocionamos el Maule como un destino turístico. La idea es mostrar la riqueza, la concentración, la fruta, los aromas, la diversidad que tiene este valle y que hace la diferencia con sus vinos tanto en Chile como en el mundo. Nuestros vinos se caracterizan por tener concentración y una acidez más alta propia del Maule. Esa es la diferencia fundamental y por eso hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales. La medalla de oro recae en la viña Baltusi con su vino Carmener Reserva. El encanto del invierno en Cabañas Montserrat, un mágico entorno de cerros, árboles, pájaros, aves domésticas, tranquilidad, espacio para caminatas, cabañas amplias, cómodas, calefaccionadas, servicio de televisión satelital, telefonía móvil. Usted y los suyos necesitan descansar, conversar, unirse a la naturaleza. Cabañas para 4, 6 y 12 personas. Quinchó, en el Peñasco, kilómetro 19 a solo 23 minutos de Linares. Cabañas Montserrat.
Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Chess Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. La Mutual es seguridad, prevención, competitividad y calidad de vida. Seguimos en Consejo Abierto en esta conversación con el Defensor Nacional Andrés Manqui, que está con nosotros, explicándonos varias cosas. Pero hay algunas que uno siempre tiene duda. A ver, me condenan, me llevan a la cárcel. Bueno, ustedes hicieron lo posible de defenderme. Después me dijeron, señor, no hay más caso, muchas gracias, nos veremos en alguna otra oportunidad. O cuando estoy interno de la cárcel me echen una ayudadita pues, para cuando salga. ¿Cómo se da eso? Bastante más que una ayudadita. ¿Ah, sí? Voy a retroceder un poco. Ya. Lo primero es que ningún inocente esté condenado. El responsable de un ilícito, que se le aplique la pena proporcionalmente al ilícito que cometió y al reproche social que existe respecto de esa conducta. En eso también interviene un defensor, y respecto a las personas que son condenadas, bueno, velamos porque sea la pena proporcional a la infracción que él cometió. Y respecto a las personas condenadas privadas de libertad, y un poco también lo que señalaba en la mañana el defensor regional, un elemento central desde el punto de vista de la esencia de nosotros como institución es atender a las personas condenadas privadas de libertad en un contexto de nuevo de una política pública que voy a tratar de explicar porque no necesariamente se entiende debidamente. Una persona que es condenada y que está en un recinto penitenciario es un ciudadano igual que todos nosotros. Tiene una excepción de lo que nosotros tenemos como derechos fundamentales que nos garantiza la Constitución y los tratados internacionales que el Estado Democrático de Derecho, Chile, ha ratificado. Es su libertad de desplazamiento. Todos los demás derechos los tiene intactos, y eso no es lo que ocurre en nuestros recintos penitenciarios habitualmente. La primera función que tienen los defensores penitenciarios, que tienen ese nombre, es velar porque la situación dentro del recinto penal genere un trato digno de los internos y que tengan acceso a los sistemas de salud, a educación, a programas de trabajo y a lo que podemos entender ciertos beneficios que pueden ir iniciando un camino hacia su reinserción. El segundo nivel de una persona privada de libertad, y eso es muy bueno que la ciudadanía lo entienda, cuando una persona está privada de libertad porque el Estado así lo ha investigado, definido, sancionado y condenado, con todos los esfuerzos y con todas las garantías de las que estamos hablando, ese mismo Estado tiene la misma obligación y responsabilidad en que esa persona, cuando salga, que va a salir, porque las privaciones de libertad son transitorias, la excepcionalísima son cadenas perpetuas, y que estamos hablando de menos de un 1% de las... O sea, el universo de los internos son personas que están privadas de libertad y van a salir. Eso es fundamental que lo entienda la ciudadanía. Y en esa salida jugamos todos un rol para que sea una salida adecuada para la paz social y el buen comportamiento y la convivencia social. Y usted comprenderá que una persona que está privada de libertad, encerrada, está viendo todo en forma depresiva, está viendo todo en forma oscura, y la posibilidad de caminar hacia esa libertad a la que tiene derecho es bastante compleja. Menos caminar de una forma que le permita, en el momento que cruza el umbral de una cárcel,
reinsertarse adecuadamente. Y ahí entran... Con una tremenda mochila. Con una tremenda mochila. Y ahí entran de nuevo los defensores penitenciarios, ya para mostrarles el camino, indicándoles cuáles son los derechos que tiene, para iniciar ese camino a la libertad, cuáles son los requisitos y exigencias que se le impone el sistema para eventualmente adelantar esa libertad si es que merece ese adelantamiento y si es que goza de la conducta adecuada para obtener esos beneficios y de generar una plataforma de coordinación con redes y ofertas que puedan hacer un seguimiento de las personas cuando salgan del país, del recinto penitenciario. Eso es el otro ámbito también que tenemos una gran deuda y que hoy día por primera vez en Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, hay en su programa y están trabajándose en el diseño, y nos consta porque nos han pedido la ayuda para las definiciones técnicas al respecto, se está definiendo una política nacional de reinserción social. Porque eso es lo que va a redundar en menor reincidencia, no en aumentar las penas. O sea, eso ya está comprobado, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. El aumento de las penas no trae menor delincuencia y no trae menor reincidencia. Una consulta a propósito, y son buenos los tips, en este caso para recordárselo a las personas. ¿La Defensoría Penal es gratuita para quien tiene que recurrir a ella? ¿No? Es gratuita para todas las personas que no tienen recursos. Naturalmente las personas que tienen recursos, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero si usted tiene un accidente de tránsito y causa lesiones y necesita un defensor y no tiene un defensor de su confianza, puede recurrir a un defensor público. Nos pasa mucho con jueces, con policías, con profesionales, con algunas autoridades políticas también que representamos, también figuras de medios de comunicación, pero en ese caso nosotros cobramos un arancel, que no lo cobramos nosotros lo definimos en una pauta que las personas que se atienden con nosotros la tienen preestablecida y es un cobro que hace Tesorería General de la República. Imaginemos un puro detalle cuando los linchamientos estos públicos que hay, ya alguien se entusiasma, le pega mucho, pero ustedes también tienen que defender después. Ahí se está pegando. Así es. Y esa persona va a recibir y se está metiendo en un problema mayor que el que estaba tratando de evitar. Sí. Y ahí es fundamental el tema de la educación ciudadana y del apoyo de los medios de comunicación para masificar estos conceptos. Le hace muy mal a nuestra convivencia, le hace muy mal porque el impacto que produce, no la detención, si la detención estamos todos obligados, si es que estamos viendo un delito flagrante, intentar detenerlo. Si es que no lo logro y esa persona me intenta agredir, también tengo la posibilidad de contrarrestar esa agresión porque se me va a reconocer el otro principio fundamental y otra, digamos, el instrumento del sistema penal, que es la legítima defensa. Pero entre medio, cuando tengo una persona maniatada y indefensa desde el punto de vista de ese control y la empiezo a agredir y tratar indignamente, efectivamente afectando su integridad física y en algunos casos la vida, con puntapiés, puñetes, golpes de palo, en algunos afectando su dignidad, le estamos haciendo un mal a la sociedad, precisamente que estamos acrecentando la desconfianza en las instituciones, estamos acrecentando la desconfianza entre nosotros mismos, nos estamos convirtiendo en abusadores, que es una de las fuentes de la violencia, el abuso que tienen los ciudadanos a propósito de nuestro sistema económico y político, y particularmente ya no desde el punto de vista social, sino que individual, me estoy causando un perjuicio que no puedo siquiera imaginar al meterme como responsable de un ilícito. Sí, de todas maneras. Una sola consulta, ¿alguna queja con el Ministerio Público en general por el acceso a los procedimientos o aquello ha mejorado con el pasar y correr de la reforma procesal penal? Al principio habían, recuerdo yo, en la década del 2000, cuando partió todo esto, algunos resquemores porque no era tan fácil el acceso. Sí, lo que pasa es que era un sistema completamente inédito en nuestro país y teníamos que generar coordinaciones que no podían estar establecidas en la ley porque son coordinaciones materiales, de entrega de carpetas de investigación, de facilitar el acceso a esa información para que se garanticen adecuadamente los derechos de defensa que tiene la Constitución, digamos, consagrado para todas las personas imputadas. Eso yo creo que es parte del pasado. Es parte del pasado en términos generales. Siempre puede haber un espacio de abuso, lo podemos tener los defensores, lo puede tener un juez, lo puede tener un fiscal, lo puede tener un periodista, lo puede tener un agente policial, un político, un empresario. Siempre puede haber un abuso y un espacio, pero como control interno tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio Público.
Ellos entienden nuestro rol, nosotros entendemos el de ellos, y de hecho en su proyecto de fortalecimiento institucional nosotros estamos completamente de acuerdo y avalamos la necesidad de fortalecer la persecución penal en nuestro país. ¿Qué le dice a aquella consigna que ya es casi política? Tengo que hacer la pregunta. El Estado de Chile es garantista, que se ha tomado en definitiva como una frase más bien negativa, ¿no es cierto? Que es garantista hacia los delincuentes, discurso que es habitual dentro de algún sector de la ciudadanía y dentro de algún discurso político, ¿no es cierto? Dos cosas. Una, de hecho, para desvirtuarlo en su concepción equivocada. Es garantista, pero tenemos las más altas tasas en toda Latinoamérica de privación de libertad, de toda Latinoamérica. Tenemos las más altas tasas de judicialización. No hay, por 100.000 habitantes, más causas judicializadas que las que judicializa el Ministerio Público en la República de Chile. Solo lo superan, no en judicialización, en privación de libertad Estados Unidos. En todas las demás tenemos las más altas tasas de privación de libertad y judicialización. Entonces, que aparezca un sistema como este como garantista pareciera ser una equivocación. Ahora, desde el concepto natural, es lo que uno espera de un sistema de justicia penal, que se respeten los derechos de las personas, porque los primeros derechos, o sea, las normas de mayor rango son las normas constitucionales, y esas son las que establecen los derechos fundamentales, y que son los que son garantizadas precisamente por la Constitución. Entonces, que tengamos un sistema garantista, que tengamos un Estado garantista, es lo que debiese dejarnos tranquilos a todos los ciudadanos de este país, desde el punto de vista de la convivencia social. Y solamente para terminar, siempre nos equivocamos, y Latinoamérica tiene muy buenos ejemplos que demuestran los grados de equivocación. Cuando combatimos la delincuencia, cuando hacemos una guerra contra la delincuencia, lo que generamos es mayor violencia y mayores índices de inseguridad en la población. Lo que buscamos, sin duda, es paz social. Y en eso tenemos que estar todos detrás, pero bajo ese concepto. Y desde ese concepto de la paz social, el garantismo es una esencia de la convivencia. Bueno, tenemos que aprender a dialogar y a conversar más y a lo mejor llegamos menos a los tribunales. Así es. Ojalá sea así. Junto a Rodolfo queremos agradecerle, y bueno, a toda la comunidad de Linares también, al Defensor Nacional, don Andrés Manque, que ha estado con nosotros dándonos todas estas explicaciones del sistema judicial. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, Raúl y Rodolfo, y fue un placer. Muchas gracias por el espacio y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y a la gente allá en sus casas. Despedimos el programa, ha sido un agrado haber estado con ustedes. Esperamos haber aclarado varias cosas, todas las figuras de la política, de la política de justicia, digamos, de nuestro país, que a veces tenemos que entenderla en momentos dramáticos, cuando estamos con un problema. Así que ojalá podamos comprenderla antes y tener clara la situación. Muchas gracias. Consejo Abierto. Espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria y Mutual de Seguridad. Agregamos valor, protegiendo a las personas. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.